Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, qué gusto de poder estar acá compartiendo con ustedes unos minutos el día de hoy. Déjenme poner mi cronómetro porque de repente se me le va la hebra hablando. Usted disculpe, a lo mejor viene con la edad. Oigan, iniciamos la semana pasada un tema que ya José lo estaba, por si no lo sabían, era José lo el de la voz en off. Estaba compartiéndonos acerca de redes y de la influencia que podríamos tener. Hoy les voy a contar un poquito de la historia de los influencers. Esta figura del influencer hoy se llama así, pero en nuestros tiempos, eh, yo soy de apenas del 2010 para acá, no sé ustedes, pero dicen que esto de los influencers ha existido por todo el tiempo y ha ido de la mano el influenciador con los medios de comunicación disponibles en su momento. De toda suerte que se habla, por ejemplo, de los grandes imperios, ¿no? Del imperio babilónico, del griego, del romano, y cada uno de ellos imponía o influenciaba su cultura sobre los pueblos conquistados. Desde por ahí viene el asunto, ¿no? Desde el momento en que la serpiente influencia sobre Eva, desde ahí el influencer, y curioso es que el influenciador haya sido una víbora, pero bueno, decía serpiente. En fin, vamos a entrar en ese rollo de los influencers y la Biblia la semana que entra. Ahorita déjame contarte un poquito la historia de estos de los influencers. Te decía que hay una unión entre el influencer y los medios de comunicación disponibles. En el tiempo de esas culturas que ya mencioné, era la guerra misma. Era la guerra misma el medio de comunicación que existía para imponerse unos sobre otros. Pero cuando fue avanzando la escritura, la comunicación escrita, lo dibujado, las pinturas y todo esto, de repente se empezaron a crear otro tipo de influencers a lo largo de la historia. Y tenemos influencers como William Shakespeare, como Leonardo da Vinci en la pintura, Shakespeare obviamente en la escritura, porque eran los medios masivos de comunicación en ese entonces. Entonces lo que hacía Leonardo era importantísimo, lo que hacía Shakespeare y todas sus obras era lo más conocido y lo más comentado en sus momentos, lo que hacía Mozart con sus piezas de piano y todo esto. Eran los medios de comunicación que existían. A medida que van avanzando los medios de comunicación, los influencers van destacándose en otras áreas, insisto, de acuerdo al medio de comunicación. De toda suerte que igual llegamos a los 1900 y con la invención de el radio. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Una emisora de Organización Radio Fórmula, México. Comienzan a surgir estos influencers un poquito más banales, por así decirlo. Artistas de la talla de, ¿qué te gusta en Estados Unidos? De Elvis Presley quizás, y muchos más que salieron en los 50. Ya desde los finales de los 30, 40 se empezaba a despuntar el radio como un medio de comunicación masivo, pero todavía no estaba tan masivo como en los 50 pudo haber estado. En los 50, 60, 70 el radio fue yo creo que hasta los 80 sin ningún problema del siglo pasado, el radio fue una estructura de comunicación muy fuerte y el radio creó a varios, ahorita los identificamos como influencers, pero en realidad eran ídolos, eran figuras públicas que por el desempeño artístico que tenían o en las noticias o en espectáculos o en la cultura se empezaron a destacar como influenciadores. Ahí tenemos, por ejemplo, a un Carlos Cuevas, no sé si ustedes hayan escuchado de él. Hola Benji. Permíteme presentarme, soy explicadora y solo quiero hacer una corrección. De quien hablas es de José Luis Cuevas, el cual fue un pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano, nacido en 1934 y quien murió en 2017. De aquí en adelante cada que digas Carlos, trataremos de corregir, porque dices Carlos Cuevas a cascoporro, y así desambiguamos a Carlos Cuevas quien es un cantante de boleros también mexicano, pero no tienen relación. Ahora sí, perdona la interrupción, podéis continuar, ya que todo lo que dices está muy guay. Se despide de vosotros su amiga explicadora.
Saludos chavales de CFC. Que se hizo famoso por haber pintado un mural y haber convocado a la prensa y decirles, vean y véanlo porque en una semana lo voy a destruir. Y mucha gente pensó que estaba bromeando, que estaba nada más llamando la atención y tal, pero sí, una semana después llegó al lugar y con marro y cincel empezó a destruir esa obra. Búsquenlo en internet, por ahí la van a ver. Hubo algunos periódicos de la época que tomaron fotografías de ese mural que les cuento. A partir de ahí, Carlos Cuevas se vuelve un ícono, se vuelve una persona a la que había que escuchar, a la que había que ver cuál era su siguiente exposición, cuál era su siguiente andanza. Se volvió un niño terrible del arte en México. Le llamaban niño terrible porque no le hacía caso a nadie y hacía lo que se le venía en gana. Y se volvió un ícono en su momento, ¿no? En su momento, íconos, ya hablando de artistas y todo esto, pues quién no se... Bueno, ustedes a lo mejor no, pero pregúntensele a sus papás o a sus abuelos acerca de César Costa, de Angélica María, de Alberto Vázquez, de Enrique Guzmán, cómo ellos en su momento fueron como los hits de su época, los que decían qué se hacía y qué no se hacía. Muchos de nuestros abuelos empezaron a usar suéteres porque César Costa usaba suéteres. No sé si me voy explicando con todo esto. Se imponen modas, se imponen ciertos gustos musicales, se imponen ciertas formas de vestir, de hablar. Muchos empezaron a fumar, por el ejemplo de Alberto Vázquez, que siempre traía un cigarrillo en la mano a la hora de que cantaba, a la hora que lo entrevistaban en cualquier lugar, era como su sello distintivo, y muchos empezaron a adquirir las ganas de fumar por esos ejemplos. Era un influenciador, era alguien que imponía su manera de ver y hacer en la vida, y así como vienen ellos, vienen muchísimos. En mis tiempos, yo sé que suena viejito, pero pues en mis tiempos, mis influencers eran Luis Miguel, era Magneto, en su momento fue Cabá, porque yo tengo un brinco ahí de generaciones. Bueno, en música en español hay muchísimos. Ahorita me voy a confesar con todos ustedes acerca de mis influenciadores. Pero mira, muchos empezamos a vestir de saquito y corbata por el ejemplo de Luis Miguel. De repente le queríamos cambiar y empezábamos a usar los jeans rotos, que esto no es de esta época, es de aquella época. Y los tenis con agujetas de colores neón, que el neón está súper de moda, chicas, por si quieren tomar nota. Tenis color neón, camisetas color pastel, pantalones con pinzas, que apúntenlo y déjenlo por ahí. Los pantalones con pinzas vienen adelante, pues será cuestión de este final de año o al principio del que viene, pero ahí regresan otra vez los pantalones con pinzas, como los usaba Magneto, ¿no? Las chicas con un copete acá en el cabello, ¿no? Como lo usaban las flans, con unos vestidos largos y tenis. Eso tampoco es así como novedad, eso ya se usaba en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s. Cierta forma de hablar, esta forma de hablar así como Luis Miguelesca, a lo mejor lo he visto en la serie, pero así hablaba Luis Miguel, y así empezamos a hablar muchos de nosotros, porque era un foco de influencia. A medida que va avanzando la tecnología y la comunicación con ello, empieza a pulverizarse esta cuestión de los influencers. Ya los artistas, igual a veces, dependiendo de su rango de acción y de los puntos característicos que puedan lograr tener o acuñar, ellos van a hacerse recordados por imponer o no ciertas influencias. Pero esto del influencer ya se va un poquito más hacia el internet y todo lo que tenga que ver con redes sociales y todo esto, a partir obviamente de la creación de internet, de Facebook, que fue creado específicamente para crear influencers, para hacer famosos a ciertas personas, para medir los rangos de fama de ciertas personas y lo que esas personas podrían aportar. De toda suerte que va llegando Facebook, va llegando Instagram, va llegando a TikTok más recientemente, y
con estos medios de comunicación vienen algunas figuras de algunos personajes que se ponen a opinar, a decir, a ver el mundo, a hablarte del mundo como ellos lo ven y de las cosas como ellas las perciben. En este punto debo decirte algo muy, muy importante. No porque alguien tenga una cantidad X de seguidores, no porque alguien tenga una cantidad tal de fama, quiere decir que esa persona está haciendo las cosas bien o que tiene una correcta, una serie de valores correcta para vivir la vida. Te hablé de Elvis Presley, pero no te dije que Elvis Presley murió con los 40 y tantos años víctima de una sobredosis de pastillas. Te hablé de Enrique Guzmán, pero no te hablé de la violencia que ejercía sobre su esposa Silvia Pinal en las épocas que él era influencer. Se puede perder de vista la integridad de la gente, y cuando digo integridad es que debemos de buscar ser de una sola pieza, ¿no? No podemos intentar ser una cosa aquí y una cosa allá. Esa es la parte peligrosa de este mundo de influencers, porque al final del día el influencer te va a vender algo, una marca, una cara, un estilo de vida, pero que no sabemos exactamente si sea un estilo de vida que lo sustente con sus hechos, ¿sabes? Así como te puse los ejemplos de todos estos influencers en su momento y que había una historia paralela, en la vida de todos estos influencers que se pueden hoy estar de moda, existe esa vida paralela también. Gente que se dice vegana, que en realidad se va por la hamburguesa o los tacos de carnitas, ¿no? Gente que se dice pacifista y al final no lo es. Gente como una Justop, ustedes ubican perfectamente bien, que se dice feminista y a favor de los derechos de la mujer, burlándose y haciendo escarnio de una mujer, cosa que le llevó a la cárcel. Y cuando ella quiso llamar a sus amigos para que hicieran un plantón a algunos de sus seguidores, convocaron a todos los seguidores y la realidad de las cosas es que no llegó nadie. Esa es la realidad de los influencers, que aparentemente te sigue un montón de personas, un montón de gente te está atendiendo a lo que dices, pero la realidad de las cosas es que en el momento de necesidad no hubo nadie cerca, y eso es algo muy gacho, muy gacho. Es preferible entonces tener 2 o 3 amigos, pero amigos reales, en la vida real, que tú los puedes ver, que tú los puedes procurar, que tener seguidores que pues mientras la fiesta esté en paz, mientras la fiesta sea buena onda, mientras todos estamos echando relajo, pues ahí van a estar a gusto, ¿no? Pero a la hora de ponernos serios y decir, oiga, necesito que me respalden, pues ahí ya no te respaldan, ¿no? Es triste, pero así es esto de las redes sociales. 1000 seguidores, 2000 seguidores, los seguidores que gustes y mandes, pero a la hora de estar saliendo de un problema, pues ahí sí ya no llegaron los seguidores. Hay cosas buenas aún de todo lo que te estoy diciendo acerca de ser influencer, y es un reto que te voy a soltar para la semana que entra. Necesito que estés al tiro acá siguiendo estas pláticas que vamos a tener, porque la cosa se pone buena, la cosa se pone interesante. Podemos ser influencer, pero no en el sentido que lo está diciendo y que lo está marcando, que lo requiere la gente afuera, el mundo, para decirlo de alguna manera, como son las exigencias de afuera. Tenemos que ser influencers, pero la semana que entra les voy a contar cómo le podemos hacer y qué podemos influenciar. ¿Vale? Cuídense mucho, pórtense bien, háganle caso a sus papás y hagan su tarea, no sean gachos. Nos vemos. Bye, bye.